Hola amigos y gracias por visitar mi canal. Hoy estoy contento porque puedo hacer una revisión a un cargador de baterías doméstico de los buenos, de las marcas que yo llamo monstruos, una porque suelen ser buenos aparatos y otra porque sus precios también suelen ser monstruosos. Es normal que si se nos ofrece calidad el producto también cueste más. Acostumbrados a los precios de los productos que nos vienen de China, nos cuesta asimilar los precios de los que como hoy vienen de Alemania, aunque realmente creo que también es fabricado en China. Gracias a una oferta que he podido pescar en la web de Amazon, he podido comprar este cargador Bosch modelo C7 por unos 74 euros con 96 céntimos. Un día después ya lo tengo en casa. Aquí lo tenéis, en su caja original, la cual me parece muy bonita y atractiva para vender comercialmente, pero para guardar luego el aparato en el garaje me parece una porquería, resultando incomodísimo volver a meter todo lo que trae nuevamente en su interior. Es muy poco práctica, por lo que nos obligará a guardar el cargador en otro tipo de embalaje. Yo me quiero imaginar que lo que vamos a encontrar aquí va a ser algo de calidad. Os puedo asegurar que aunque la marca Bosch a mí me tiene enamorado, creo que saben hacer productos buenos. Quiero decir que este vídeo no está patrocinado, aunque me gustaría que lo fuese. Tras empezar a sacar cosas del interior, nos encontramos primeramente con lo que yo me suelo fijar mucho, que es el manual. En este caso comenzamos bien. Trae un manual grueso, impreso con muy buena calidad y con un buen papel. Vienen 21 idiomas distintos y, como no podía ser de otra manera, del que hoy nos ocupa, que es el español. He de intentar escanear el mismo para aquellos que estén interesados en ver su contenido lo puedan hacer pausando el vídeo y esperando que la calidad del texto permita su fácil lectura. Me va a costar escanearlo, puesto que es grueso y al abrirlo pueden quedar huecos por el medio. Ya os adelanto que este manual va a haber que conservarlo para el futuro, puesto que el funcionamiento del cargador con un solo botón y numerosas luces obliga a acordarse bien de sus funciones o a consultar dicho manual cada vez que lo empleemos. No es difícil ni es complicado, pero hay que acordarse. Bueno, además del manual nos trae también este soporte, creo que le llaman soporte mural, que nos puede servir para colocar el cargador en el garaje sujeto ahí a la pared. Puede ser muy interesante en algunos casos. Nos trae una serie de adhesivos con unas advertencias de seguridad sobre las chispas, los gases, en fin, etcétera. Viene en todos los idiomas, incluido, como podéis ver aquí, en el español. Bien, y después nos trae sobre el cable de carga. Nos viene dividido en dos partes. Como podéis ver aquí, nos vienen estas dos conectores con, vamos a quitarlo de su sujeción, nos viene este cable que, si mal no recuerdo, creo que tiene unos 50 o 60 centímetros de longitud, con estos dos conectores, que nos puede servir para dos cosas muy interesantes. Bien, para dejar sujeto este tramo del cable a la batería de un coche o de una moto, dejarlo de forma fija. El conector nos quedaría protegido porque con esta tapa no se ven los conectores metálicos, no habría posibilidad de un cortocircuito. Esto puede quedar de forma fija en el vehículo y el cargador quedaría aparte. Solamente para efectuar una carga tendríamos que acercarnos al vehículo con el cargador y enchufar este cable y ya lo tendríamos cargando. Además nos trae un portafusibles, que os pondré alguna foto por aquí encima, pues para aumentar la seguridad en el hipotético caso de un cortocircuito. El fusible, bueno, lo estaréis viendo en pantalla, es el tipo que se suele utilizar en los vehículos y, si mal no recuerdo, es de 10 amperios. Creo que sí que lo pone por aquí, efectivamente. Muy bien, después nos trae las pinzas para colocar en los bornes de la batería.
Me parecen unas pinzas de calidad, además tiene un apriete bastante fuerte, pueden hacer daño aquí en el dedo. La funda de plástico ya lo he comprobado tras manipularlo en varias ocasiones, que no se sale de las propias pinzas, y nos trae este tornillo, lo desenrosco, que es para poder colocar las arandelas que decíamos antes. De esta forma quedaría así sujeto el cable a la pinza. Yo he de decir que no tengo mucha experiencia con este tipo de conexión. A mí, así a primeras, no me gusta mucho. Yo prefiero que el cable venga directamente a la pinza, pero claro, no se puede tener todo. Si queremos tener un cable que nos pueda servir para dejarlo fijo en el vehículo, pues bueno, esta es una forma de aprovecharlo mucho más, ¿no? Respecto al cable, voy a quitarle por aquí esto. Respecto al cable de la tensión, deciros que también me parece de muy buena calidad, nuevamente comparándolo con el resto de cables que suelen traer otros cargadores. El cable es bastante flexible y su capa protectora, no sé cómo llamarle, la funda, pues me parece que eso, de una goma blanda, iba a decir yo que parece casi neopreno. Os pondré también por ahí una foto, pero no, será más bien goma. Pero ya os digo que es bastante blanda y bueno, pues me parece de bastante buena calidad. Añadir que la longitud del cable de red es de 1,90 metros, bueno, me parece bastante aceptable, y la longitud del cable de carga o del cable de las pinzas es el primer tramo de 1,35 más 50 centímetros que mide este otro. Así que bueno, los considero suficientes y aceptables. Antes de empezar con las pruebas eléctricas del cargador, vamos a hablar de su carcasa y, como hago con otros cargadores, lo vamos a abrir y para ver su interior, para verle las tripas. Más que nada, pues para curiosear un poquito, ¿no? Deciros que es una carcasa de plástico cerrada, en principio es hermética, no trae rendijas de ventilación. Y lo que ya se puede ver desde el exterior, dice el fabricante que está a prueba pues de salpicaduras de agua y de polvo. En principio sí se nota que trae por aquí una junta de goma y me quiero imaginar que para su ventilación no le quedará más remedio que poner bastantes saletas de refrigeración en su interior. Ya lo veremos en cuanto lo abramos. Decir que para poder abrirlo vamos a tener que sacar primeramente estos taponcitos de goma que se ven por aquí. Trae 6. Va a haber que quitar estos tapones de goma, agarrarlos y tirar hacia arriba, puesto que son cónicos. Os mostraré si puedo alguna fotografía. Y ya debajo de estos tapones lo que nos vamos a encontrar es un tornillo con una cabeza especial. Si recuerdo, creo que es triangular. Mi juego de destornilladores normales no ha valido y voy a tener que hacer uso del estuche con puntas de precisión de Kaiwes, que trae numerosas puntas y que para este caso seguramente que me va a valer. Os he de mostrar alguna foto también del estuche este. A mí me ha gustado, es muy recomendable. Así que nada, comenzamos con las fotos y vemos su interior. Echando un vistazo ya en su interior, viéndole las tripas, podemos confirmar que efectivamente posee una buena junta de goma para sellar la carcasa. Es un poquito complicado aquí de ajustar, pero efectivamente la lleva. Vemos también que efectivamente lleva bastante chapa metálica, que creo yo que va a servir para dos cosas. Una, para refrigerar los componentes que más se van a calentar, y otra para hacer una especie de efecto de jaula de Faraday. Me quiero imaginar que, aunque son carcasas un poco abiertas, siempre ayudará a reducir las interferencias radioeléctricas que pueda causar el cargador. Y además he visto que internamente lleva también un fusible, lo cual ayudará a, bueno, pues a evitar quemar el aparato por algún posible cortocircuito. Vemos que está bien dotado de fusibles. Por lo demás, he visto una electrónica muy limpia y lo que he visto me ha gustado. Vemos que a la entrada de la corriente de red a 220 en este caso, pues parece que lleva una tapa aquí de filtrado bastante buena. Luego veremos en el osciloscopio si es un cargador ruidoso eléctricamente hablando o no.
Vamos a comenzar con las pruebas eléctricas al cargador. Vamos a utilizar para ello mi batería aquí que tengo para pruebas, la que suelo castigar aquí con cierta frecuencia. Se encuentra en perfectas condiciones, es de la marca Barta. Vamos a medir las tensiones máximas con mi multímetro de la marca Kaigo, es el modelo KM601. Os dejaré por aquí arriba un enlace a una revisión que le he hecho. Y vamos a utilizar para medir las corrientes también de la marca Kaigo el multímetro HT208D. También os dejaré por aquí arriba un enlace a su revisión. Vamos a comprobar si el fabricante del cargador, en este caso Bosch, ha acertado a la hora de catalogar este cargador como de 7 amperios. Dice que puede cargar baterías como esta de ácido plomo abiertas, baterías de gel, baterías AGM. Dice que su cargador puede hacer como fuente de alimentación una para alimentar la centralita del vehículo y poder hacer un cambio de batería sin tener que configurar nuevamente dicha centralita, y como fuente de alimentación, pues por ejemplo, pues para una nevera eléctrica de estas que se suelen llevar en los coches, bueno, pues para cualquier uso de cualquier artilugio que funcione con 12 voltios. Vamos a comprobar todo ello. Vamos a hacer la primera prueba a comprobar si lleva hasta el final de carga este tipo de baterías, que son las más usadas, las de plomo ácido abierto, y para ello su tensión debería de quedar entre unos 14,2, 14,8 voltios. Vamos a comprobarlo. Informaros antes de hacer la prueba que el fabricante del cargador nos indica que para efectuar una carga primeramente tenemos que enchufar las pinzas a la batería y finalmente el cargador. Repito, primero las pinzas y luego el cable de red, no al revés. El orden de las pinzas sería primeramente, lo que voy a hacer yo ahora aquí, sería llegar con el cargador y primeramente conectar la pinza positiva al borne negativo y por último la pinza negativa al borne negativo. Después procederemos de forma contraria a la hora de quitarlas. Primeramente quitaremos la pinza negra, negativa, y luego la roja, positiva. El funcionamiento es sencillo. Tras tener conectado el cargador a la batería y haber enchufado el cable de red, se nos encenderá primeramente esta luz indicadora de color azul. Procedo a enchufar. Y aquí deberíamos de tener la luz azul, efectivamente. Esto significa que el aparato se encuentra ahora en modo de stand-by a la espera de que le indiquemos algo. He bajado un poquito las luces ahora aquí del estudio para que podáis ver con un poco más de claridad las luces LED que tiene aquí el cargador. Si hacemos una breve pulsación sobre su único botón, el cargador detectará el voltaje de la batería de 12 voltios y se pondrá a cargar en el modo de batería abierta, inundada o como queráis llamarle. Son estas baterías pues de toda la vida. Pero si hacemos rápidamente una segunda pulsación, aquí tenéis la primera, si hacemos una segunda, se pondrá a cargar en el modo de baterías AGM. Si efectuamos, pasamos a stand-by, si efectuamos una tercera pulsación rápida, aquí está, saltará al modo de apoyo de la centralita del coche para efectuar un cambio de la batería sin interrumpir el suministro eléctrico. Y si pulsamos una cuarta vez, 1, 2, 3 y 4, pasa al modo de recuperación de baterías. Si mientras tanto está efectuando esta carga, pulsamos nuevamente el botón, pasa siempre a stand-by. En el hipotético caso de tener baterías a 24 voltios, habría otros modos idénticos a los anteriores, pero con 24 voltios. Deciros que el cargador tiene memoria para saber el modo en el que se encontraba en el supuesto de un corte de energía de la red. Es decir, cuando la corriente de casa se restablezca, el cargador se encenderá y volverá a funcionar en el último modo en el que se encontraba. Luego lo verificamos. Efectuada la carga a la batería, la cual puede tardar horas dependiendo del estado de descarga que tuviera al principio, hemos detectado que el mayor voltaje que ha inyectado a la batería es de unos 14,2 voltios, poquito más. Es un poquito bajo para mi gusto, pero es suficiente para cargar la batería. Yo creo que Bosch ha empleado este nivel de voltaje bajo, puesto que de esta manera también puede decir que este último modo de carga es válido para baterías de gel, las cuales necesitan otras necesidades eléctricas y así esta carga se adecua a los dos tipos de baterías.
Bosch ha catalogado su cargador como de 7 amperios. Esta es una de las características más importantes de estos aparatos, la potencia, pues de ello depende el tiempo que tengamos que esperar para que la batería se cargue completamente. No se puede hacer de una forma exageradamente rápida, pero tampoco queremos esperar días a que termine de hacerlo. Por lo tanto, vamos a comprobar si es cierto que da esos 7 amperios, lo cual sería una potencia medio dentro de este tipo de cargadores para vehículos. Hemos descargado mucho la batería para que tenga capacidad de absorber los amperios que le echen, y aquí podemos ver en la pinza que el resultado es de unos 6,6 amperios. No llega a los 7, pero se queda muy cerca. Antes de continuar con las pruebas, explicaros el significado de las luces LED de este rosco y sus símbolos. Esto es un 25% de carga. Esto un 50%, esto un 75% de carga y por último el OK un 100%. Cuando la luz LED verde esté tintineando o intermitente, pues resulta que está efectuando una carga de mantenimiento. Para que el cargador se comporte como una fuente de alimentación, deberemos de dejar pulsado el botón de mode durante 2 o 3 segundos. Veremos que esta luz roja se ha encendido. Muy bien, pues ya tengo el cargador conectado mediante estos cables a la carga electrónica, a la cual, bueno, os voy a hacer un pequeño resumen para no alargar mucho el vídeo. Sé que al cargador se le pueden sacar como mucho unos 4,6 amperios, lo estaréis viendo ahí en la pantalla. Ya he hecho unas pruebas y aquí puede estar funcionando de forma indefinida en el tiempo, o sea, las horas que queráis. Porque si yo aumento a unos 4,7 o 4,8 amperios de carga, sé que solo me va a durar este tiempo que tenéis aquí, unos 4 minutos o poco más de 4 minutos. A los 4 minutos debe de ser que se calienta el cargador y corta la corriente. Al mismo tiempo que si yo ahora subo a 4,9 ya se activa una protección, una especie de relé que lleva en su interior y corta la carga. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. 4,9 y ahí está, se ha desconectado y aquí el cargador también se ha apagado. Es decir, soporta 4,6 amperios de forma continua y nada más. Hemos visto al abrir el cargador que cuenta con una tapa de filtrado. Vamos a comprobar con el osciloscopio si esa tapa es eficaz y por lo menos que sus valores de ruido o de rizado sean inferiores a 200 milivoltios. Vemos aquí en la pantalla cómo efectivamente esos valores se mantienen por debajo de 200 milivoltios, muy cercano a este valor, pero siempre por debajo. Vemos también que la señal, el rizado es bastante limpio y es uno de los más limpios que he visto yo en este tipo de cargadores, que no dejan de ser una fuente conmutada. Así que por el momento tiene un buen aprobado. Todos los aparatos eléctricos son susceptibles de calentarse al pasar por ellos una corriente eléctrica. Más se calientan cuantos más amperios pasen. Para evitarlo hay que diseñar bien los circuitos y poner cables con una sección suficiente. Vamos a ver el cargador funcionando a tope de potencia por medio de una cámara térmica. Se puede apreciar en esta toma como lo que más destaca es la caja del propio aparato. Ya hemos dicho que es una caja cerrada y por todo ello el calor que se genera queda en su interior. Pero también hemos visto que el fabricante ha puesto aletas de refrigeración y que el calor no supera los 40 grados. Es notable con poner solo la mano, pero está dentro de lo tolerable. Vemos también que los cables eléctricos, aunque también marcan algo de calor, no destacan para nada, por lo que se entiende que su grosor es el correcto. Lo que sí se nota, y solo un poco, es este punto de calor en el portafusibles, algo totalmente normal y lógico, y que además en esta toma la cámara térmica indica que apenas pasa de los 29 grados, algo que también está dentro de la normalidad. Otro punto sensible sería el empate entre los dos tramos de cable de las pinzas, que aunque la cámara térmica marca un punto caliente, este está por debajo de los 26 grados, por lo que nuevamente no debería de ser un problema.
Lo que me he dado cuenta es que lo que hace el cargador es deja de aplicar tensión a la batería, y cuando la tensión de la propia batería baja, quiero haber encontrado un valor de aproximadamente 12,8 voltios, cuando baja de ahí es cuando el cargador le aplica una carga nueva a la batería hasta cargarla del todo. Después corta la carga y irá pasando un tiempo en el que poco a poco la batería irá perdiendo tensión, y cuando baje nuevamente de los 12,8 voltios el cargador nuevamente aplica una nueva carga. Lo vais a ver ahora muy rápido porque le voy a conectar esta bombilla que tengo aquí de auto, que son unos 5 amperios, para provocar una caída de tensión en la batería, y vais a ver cómo aquí la tensión va a empezar a subir porque el cargador le da una nueva carga. Empieza a subir la tensión, el cargador está aplicando la carga, subirá hasta aproximadamente esos 14,1, 14,2 voltios, cortará la carga y vuelve a bajar poco a poco, poco a poco. Esto pueden ser horas hasta que caiga la tensión por encima de esos 12,8 y nuevamente el cargador le dará una nueva carga. Así que hace una carga de flotación correcta. Con motivo de la llegada de una batería para mi sistema solar, son dos cofres a 24 voltios, sumando un total de 48, he querido probar la cantidad de amperios que puede dar este cargador a 24 voltios. La he conectado a uno de los cofres y, como podéis ver, efectivamente detecta automáticamente la tensión de 24 voltios, y con la pinza amperimétrica vamos a poder ver que los amperios que puedo ofrecer son más o menos la mitad de su capacidad, es decir, unos, como estaréis viendo, unos 3,6 amperios, que era lo lógico, aproximadamente la mitad. Vamos con la que creo que va a ser la penúltima prueba. Consiste en averiguar qué método emplea este cargador para intentar recuperar baterías descargadas profundamente y que no respondan a una carga normal. Primeramente decir que en esta casa no creemos en poder revivir baterías muertas. YouTube está lleno de vídeos donde aplican métodos y pociones milagrosas para volver a la vida lo que ya está muerto, y yo en eso nunca he creído. Las baterías pueden sufrir varios tipos de averías, entre ellas las más comunes son el exceso de sulfatación y el cortocircuito interno. El exceso de sulfatación en las placas de plomo viene dado, entre otros motivos, pero principalmente por descargar demasiado las baterías llegando a voltajes muy bajos. Cuando es así y la batería queda descargada durante varios días, puede que una carga normal no pueda restablecer su voltaje, por lo que hay que emplear otro tipo de método, pero recordar, solo cuando lleva pocos días, pues pasado un tiempo el sulfato de plomo tiende a cristalizarse, a quedar adherido a las placas de plomo e inutilizando su superficie. He recuperado una batería vieja que tengo guardada desde hace por lo menos 3 años. Haremos la prueba con ella, pero ya digo que debido al tiempo que lleva con una descarga profunda de unos 5 o 6 voltios será imposible recuperarla, pero me valdrá para ver la reacción del cargador y qué es lo que hace con ella. Tras enchufar el cargador Bosch en modo de recuperación, intento ver con el osciloscopio si detecto algún tipo de pulso, dado que este sería uno de los métodos empleados, los pulsos. Pero lo que veo en pantalla no me convence, no los detecto, pero lo que sí puedo ver es que a un momento la batería se ha puesto a unos 16 voltios. Entiendo por ello que el método que emplea este cargador es el de enviar a la batería una tensión un poco más elevada de lo normal para obligar a pasar una corriente por ella y provocar con ello la subida de tensión. Luego cambiaría el modo de recuperación al modo de carga normal, cosa que me parece correcto. Pero recordar que para que estos métodos de recuperación de batería sean válidos, la batería tiene que llevar pocos días en este estado, de lo contrario puede que no haya nada que hacer por ella. Vamos rápido con la última prueba. Consiste en confirmar que el cargador nos avisará de que nos hemos equivocado a la hora de poner las pinzas en los bornes de la batería. Antiguamente, si te equivocabas y el aparato no contaba con algún sistema de protección, te lo cargabas. Pondremos la pinza roja positiva en el borne negativo y la pinza negra negativa en el borne positivo y... Efectivamente vemos que el aparato nos avisa con este LED encendido de que lo hemos hecho mal y de que lo corrijamos, así que todo correcto.
Tengo que decir que este cargador me ha gustado, es uno de los mejores que llevo analizados en el canal. Es muy bueno en cuanto a los materiales y a las funciones que trae el dispositivo. Pero como para mí no existe el cargador perfecto, os diré lo que no me ha gustado, pero recordad que sigo valorándolo con nota alta. No me ha gustado la caja que trae, que como he dicho, es muy bonita comercialmente hablando para venderlo, pero no para conservarlo en el garaje para emplearlo en el futuro. No me han gustado sus luces LED, excepto la de color azul de standby, son todas muy tenues. No se ven muy bien con las luces del estudio, así que no me quiero imaginar si empleáis el cargador en exteriores un día muy soleado, especialmente la luz intermitente de carga de mantenimiento. Yo hubiera preferido una pantalla con la información de voltaje de batería, los amperios que están corriendo y los modos de carga. Por lo demás, sigue siendo un buen aparato, así que nada más amigos, solicitaros que si lo tenéis a bien, os suscribáis al canal, activéis todas las campanitas y pulséis el like. Espero veros el próximo vídeo y mientras tanto podéis ir en paz, pasarlo bien.